Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia o con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Paulina, ahí ahora tenemos una canción que más o menos canta este texto. Entonces te invito para que a lo mejor durante la buscas en tu carpeta para que después la cantemos. ¿Sí? Así dice que tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos. ¿Ya lo sabían? A donde que vayas, a donde estés, siempre estás rodeado de una gran nube de testigos. Estás en comunión con gente que no ves, no puedes conversar ni con ellos, pero a través de la palabra te dan testimonio y te infunden la fe que tenían ellos. El autor de la carta a los Hebreos refiere a todos estos personajes que mencionó un capítulo antes. Los que reciben el boletín saben que las últimas veces siempre tomamos uno de los testigos del Hebreos 11, ¿cierto? Y todos ellos son gente que ha vivido la fe, que ya ha obtenido las promesas, que ya saben que vale la pena. Son gente ya hechos perfectos. En el capítulo, al fin del mismo capítulo 12 de la carta a los Hebreos se dice con quién tenemos comunión. Y entre ellos con los santos hechos ya perfectos. Eso no significa que nos transformamos en un tipo de espiritistas y tratamos de contactarnos con ellos o como católicos de adorarlos como santos. No tiene nada que ver con eso. Pero la comunión solamente se debe a que el mismo Espíritu que hizo creer a ellos, el mismo Espíritu que a ellos ya los resucitó, este mismo Espíritu está en ti, está en nosotros, ¿sí? El mismo Espíritu que inspiró la palabra. Vean, en la palabra no tenemos cuentos, sino la gente de la que leemos en la palabra era gente que realmente andaba por la tierra. Y ahora pueden dar testimonio que su fe valió la pena. ¿Me pueden entender? ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, Caín. No Caín, Abel, perdón. Caín también fue un testimonio que no vale la pena la incredulidad, ¿sí? Pero, Abel, entonces, vean, parece que en su vida terrenal no tenía mucho provecho de su fe. Que el producto le creyó a Dios, lo hizo correcto, le dio a Dios una ofrenda que realmente agrada a Dios. ¿Y qué era el resultado?
su hermano lo mató. Aquí en la tierra parece que no tenía buen resultado. En realidad, casi toda la gente que tú ves en Hebreos 11 no lograron por aquí en la tierra, no lograron una vida más fácil. Pero esta Abel igual te puede dar testimonio, y ya lo tenemos en la Biblia como ejemplo de alguien que fue uno de los primeros justificados por su fe. Porque si Dios aceptó su ofrenda, tú puedes saber que Abel todavía vive. La carta de los Hebreos dice que la sangre de Cristo clama más fuerte que la sangre de Abel. La sangre de Abel fue derramada, fue un crimen, sí, pero Abel recibió el testimonio de justicia. Tiene toda una oportunidad, toda una eternidad, tiene toda una eternidad para disfrutar los resultados de su fe. Amén. También Abraham. No solamente un ejemplo, él nos da testimonio. En la Biblia leemos de Abraham. Y a través de estas historias de Abraham, que son pura realidad, que describen lo que el hombre de verdad ha vivido, ¿sí? Y a través de estas historias, el mismo Abraham en persona, estoy un poco confuso, pero ustedes me van a entender. Estoy hablando de Abraham. El mismo Abraham en persona nos da testimonio. Y nos va a decir, mira, no es fácil. 25 años entre la promesa y ver los resultados. 25 años entre la promesa y hasta que al fin nació mi hijo. Tú ves en la palabra mismo como Abraham también estaba en peligro de flaquear. De hecho, de repente flaqueó y tenía la famosa idea de engendrar un hijo con la sierva de su esposa. Que no le fue bien. Pero sin embargo, volvió a creer en Dios y se mantuvo fiel en su fe. Y a pesar de que pasó tanto tiempo, pero él vio como Dios cumple su palabra. Muchas cosas Dios cumplió en realidad después de su muerte. Entregar la tierra prometida, bendecir todas las generaciones, todas las familias de la tierra. Estas eran promesas de Dios que se cumplieron después de la muerte de Abraham. Nosotros mismos somos testimonio de cómo Dios cumplió su promesa de bendecir a través de la descendencia de Abraham, porque un descendiente de él era Jesús, y por eso somos nosotros salvos. Por eso Abraham es el padre de la fe. Estamos en el mismo pacto que Dios hizo con Abraham, pero Abraham no lo tenía fácil. Cuando Dios le dijo, mira, entrégame tu único hijo, para Abraham creo que era horrible, pero él confiaba en la palabra de Dios y dijo, él me hizo la promesa y va a cumplir la promesa, y si tengo que matar a mi hijo, pero Dios me va a volver. En esa convicción habló a su siervo y dijo, yo y el muchacho vamos a regresar. Estaba convencido que él va a regresar junto con su hijo. Estaba dispuesto de matarlo porque estaba decidido de creer a Dios y confiar en Dios también cuando no lo entienden. Porque nosotros no vivimos para entender, sino por fe. ¿Verdad? Algunos siempre quieren entender. Y si no entienden a Dios, entonces flaquea su fe. Dios es demasiado grande para entenderlo.
Nosotros somos demasiado chicos para entenderlo. Pero vivimos por fe, ¿verdad? Moisés podría darnos testimonio. Vivía enseñado por su propia madre en el palacio del faraón. Tenía todas las posibilidades para una vida muy buena desde el punto de vista mundano, ¿sí? Podría ser uno de los candidatos para el próximo faraón. Podría tener mucho poder, mucho dinero, todo el lujo que uno puede tener en el palacio del faraón, un gran hombre, ¿ya? Y decidió ir a su pueblo. Esteban más tarde interpreta que él ya quería empezar a llevar a su pueblo, ya sentía un llamado para ello. Y lo rechazaron. No le fue bien. Tenía que huir de Egipto. Y tenía que cambiar el palacio del faraón por el desierto donde cuida ovejas. 40 años. No pasó nada. Después de 40 años Dios le llamó otra vez. Y tenía todo el problema con la rebeldía del pueblo. Sacó el pueblo de Egipto, sí, con la ayuda de Dios, con señales y milagros. Vio la grandeza de Dios, pero después estaba a veces al borde del porque era rebelde el pueblo. Y por culpa de este pueblo tenía que llegar 40 años más por el desierto. Y ni siquiera pudo entrar en la tierra prometida. Desde un punto de vista mundano, hermano, no lo fue muy bien. Pero eso les digo, cuando tú vas a ver a Moisés en el cielo, van a decir, valió la pena. Valió la pena. Él vio la gloria de Dios, por ver el rostro de Dios. Todavía no está el testimonio, ¿sí? Todos estos testigos de la fe pueden decirnos, mantenerse en fe no es fácil, pero Dios cumple su palabra. Y lo que Dios te da, mira, en comparación a ello, todo lo que el mundo te puede dar es como la nada misma. En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, el autor pone énfasis que ellos esperaban la ciudad perfecta. Ellos no tenían esta clase de fe que solamente busca ventajas aquí para nuestra vida. Dios nos da eso también. Una simple razón. Dios te da sabiduría. Y la sabiduría que Dios te da te ayuda también para moverte aquí en la vida, en este mundo mejor. ¿Ya? Pero millones de cristianos, hermanos, cada momento tienen que temer por su vida y por la vida de sus queridos, solamente por ser cristiano. Y esto no porque ellos son menos creyentes que nosotros, al contrario. No necesariamente la vida aquí en la tierra va mucho mejor. A pesar de que confiamos en Dios, en caso de enfermedad, confiamos que Él sana, ¿no es cierto? Confiamos cuando nos falta que Él es nuestro proveedor, ¿cierto? Confiamos que Él se preocupa de todos los detalles de nuestra vida. Y sin embargo sabemos que el final cumplimiento de todas sus promesas, lo mejor de lo mejor, está por delante. No está ahí. Amén. Amén.
Y tenemos una nube de testigos que ya pueden ver lo que han creído. Una nube de testigos, de personas que han creído en Dios y han experimentado la gloria de Dios. Amén. ¿Queremos lo mismo? Amén. Ya. Entonces, esta nube de testigos quiere el autor de la carta a los hebreos, que tal vez era Pablo, tal vez el otro, no lo sabemos, pero Dios dándonos esta palabra quiere que esta nube de testigos nos fortalezca en nuestra fe, nos anima para imitar la misma fe. Quiere que nosotros, conociendo la fe de ellos y conociendo el resultado, quiere que nosotros empatía, esta misma clase de fe que tenía Abraham, que tenía Moisés, que tenían más tarde todos los héroes en el Antiguo Testamento, que tenía David, o también en el Nuevo Testamento, que tenía Pablo, toma quien quieras, pero todos ellos que leemos aquí en la palabra, más todos los cristianos que ya son perfectos, todas estas personas, todos que han creído y ya lo ven lo que han creído, por impartirnos su fe. Nosotros lo recibimos al leer la palabra. La palabra no es solamente, la palabra no en primer lugar es para darnos información. La palabra no es para que tengamos la correcta dogmática. Solamente. La palabra es para impartirnos fe. Para impartirnos fe. ¿Sí? Y tenemos una gran nube de testigos alrededor de nosotros. Y puedo contar con eso. Hay tantos, ¿saben? Nosotros tenemos la cabeza tan llena de cosas que hemos visto en tele, que hemos leído en libros, que hemos escuchado por aquí, por allá, porque nos metió nuestra cultura. Pero ¿saben? Mejor es que llenamos nuestra mente con esas historias. Por eso yo creo que para los niños lo más importante no es que escuchan las aplicaciones de todas las cosas. ¿Saben? Nosotros tenemos que en primer lugar conocer las historias de la Biblia. Ni siquiera, ¿saben? Ni siquiera tan necesario que sepamos interpretar, pero las historias, porque esto muestran cómo la gente vivió con Dios, ¿sí? Cómo se hizo realidad Dios en su vida, cómo Dios actúa. Eso es más importante que un catálogo de verdades dogmáticos, parágrafo 1, parágrafo 2 o lo que sea. ¿Me pueden entender, sí? Y qué lindo sería si nuestra mente, si nuestra fantasía estaría llena de eso. Más que otros libros, películas, o lo que sea. Para que esta nube de testigos pueda impartirnos su fe. Amén. 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 ¿Y para qué necesitamos eso? Porque estamos en una carrera, bueno, no una carrera universitaria, sino esta de realmente correr, ¿ya? Porque dicen, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia o con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Eso no es el único texto que compara la vida cristiana con una carrera. En 1 Corintios 9, 24 lo mismo. Ahí dice Pablo que todos que corren en el estadio corren de verdad, pero solamente uno obtiene el premio y debemos correr así que obtengamos el premio. Porque hay una competencia en la carrera. ¿Ya? La competencia en la carrera es del diablo.
que trata adelantarnos, que trata que no ganemos el premio. Una metáfora, por supuesto, ¿sí? Pero para ganar el premio, tiene que correr mejor que la competencia, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos este gran número de testigos, para que también dice la palabra, también nosotros nos despojemos de todo lo que molesta para la carrera. Entonces digo, si nosotros todos andaríamos de repente ahí corriendo, entonces al menos después de unos metros ya no corremos con la misma ropa como ahora. Ya se empiezan a sacar las chaquetas, ¿cierto? Porque en la carrera molesta. Entonces, la gente que anda en una carrera, por eso anda con ropa deportiva que ropa liviana. Tú no puedes andar con un mantel de pelo de animal que pesa 10 kilos, ¿me entiendes? Eso va a molestar. Por eso a veces no lo razón. Ya. Y por eso dice que, mira, si tú quieres vivir la fe en una manera que el diablo no te saca de la carrera, que el diablo no te gana, entonces tú tienes que preocuparte primero para que no andas con peso o ataduras, ¿verdad? Mira, dice que despojemos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Les llamó la atención ya que el pecado nos envuelve fácilmente. Muy fácilmente a veces, ¿cierto? Y sería horrible si no el Señor nos habría dado ya la solución. Pero podemos aplicar la sangre de Cristo, podemos perdonar. Pero, mira, tú puedes perdonar solamente cuando tú estás de acuerdo con Dios que lo que hiciste era pecado. Hay personas que piden perdón por un montón de cosas, piden perdón cuando no hay ningún pecado entre medio y son muy rápidos a pedir perdón por cualquier cosa. Pero cuando de verdad pecan, tienen bastantes excusas. ¿Cierto? Y el pecado nos envuelve cuando no nos arrepentimos a tiempo. El pecado nos ata y son como lazos de goma cuando nos ata, ¿sí? Entonces tú corres y de repente va más difícil. ¿Algunos tienen esta experiencia? Mira, hay algunas claras reglas para despojarse del pecado. Mira, primero, pecado es pecado. No, ¿saben? Nosotros hablamos muchas veces de un problema. Un problema no tiene que ser perdonado. Para un problema no necesita la sangre de Cristo. Para un problema solamente se necesita una solución. Un problema no es culpa, ¿me entiendes? Un problema no es pecado. ¿Me pueden decir? Y muchas veces tenemos la tendencia que nosotros mismos nos justificamos. No hay perdón, no hay sangre de Cristo que te limpia de cosas que tú mismo te justificas. Lo voy a repetir. No hay perdón,
ni sangre de Cristo que te limpia para cosas que tú mismo te justificas. Si quieres impedir que Dios te perdone, justifícate a ti mismo. Está acá. ¿Cierto? Está acá. Pecado es pecado. Y ahí no hay excusa. Si uno peca en su... mira, por ejemplo en el matrimonio. Si tu cónyuge peca, esto no te da autoridad para que tú también peques. ¿Sí? La Biblia dice que debemos vencer el mal con el bien. Y justamente no responder el mal con el mal. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Sí. Y eso en todas las relaciones, no solamente en el matrimonio. Si un colega en tu trabajo te hace difícil la vida, tú no tienes derecho de por eso responder mal. El Señor te puede dar sabiduría para que no te expongas demasiado a sus ataques. Sí, podemos ver en el caso, ¿ya? Pero no tenemos derecho de responder mal con el mal. Si respondemos el mal con mal, pecamos. Y ahí tú no puedes esconderte detrás de la culpa del otro. No puedes decir, sí, no, pero él tiene que responder por sí ante Dios, y tú tienes que responder por ti ante Dios. Así de simple. Así de simple. Si quieres despojarte del pecado, entonces primero deja toda excusa. Deja toda excusa. Deja culpar a otros de tú ante Dios con tu responsabilidad. Tú puedes derramar tu corazón, tú puedes lamentar ante Dios, tú puedes llorar ante Dios, tú puedes decir al Señor, por favor, ayúdame, me hace difícil la vida, yo no sé qué hacer, hazme tu justicia, puedes hacer todo eso. Pero no puedes usar como excusa. Si la palabra dice despojémonos del pecado, ¿cómo se despoja? Confesando el pecado. La palabra griega, confesar, significa estar de acuerdo. Si yo confieso mi pecado, estoy con Dios de acuerdo que mi pecado es pecado. Yo estoy de acuerdo con Dios que es maldad. Y si no estoy de acuerdo con él que es maldad, entonces lo que confieso con mi boca no vale nada. Si no hay una convicción, sí. No tengo justificación, Señor. Por eso necesito tu perdón. Y ahí fallamos a veces, ¿verdad? Y lo otro es, para despojarse del pecado, este tiene que ver con la decisión de dejarlo. Para que confesamos pecados que no queremos dejar. Algunas cosas son difíciles, cada uno tiene sus cosas en su carácter, que nota que es más difícil de dejar, ¿verdad? Yo no estoy, mira, algunos luchan y se levantan y caen, pero está la decisión que quieren dejar. Pueden ser débiles todavía en su fe, pero van a obtener la victoria. Pero a veces no queremos dejar. No queremos dejar. Pero el pecado nos saca de la carrera. Y tú quieres llegar a la meta, ¿verdad? Yo también quiero llegar a la meta. Fuera del pecado hay otro peso. El diablo nos miente. De repente andamos con ideas, como hemos escuchado, de repente viene esta idea de nosotros las tomamos.
andamos con ideas de autocompasión, todos son en contra de mí, nadie me ama. Y con este peso difícil de correr. Yo no puedo, yo no valgo nada, yo no logro. Yo soy demasiado débil, esto es demasiado. Ideas que nos dan un peso que hace difícil correr. Es como correr con una mochila de 20 kilos. Preocupaciones. A veces la situación económica es lo único. Pero lo que es realmente peligroso en la situación económica es el mensaje. Y perdemos de vista que Dios es nuestro proveedor. Que no necesariamente para un estándar de vida ahí súper alto, pero así que no nos falta. ¿Ya? Dios es nuestro proveedor, pero a veces en las preocupaciones estamos tan metidos, estamos tan fijados en el problema que perdimos al Señor de la vista y estamos decepcionados, y con temor y a quién puede andar con un peso así. Si dice despojémonos de todo el peso, entonces es necesario que también nos examinamos no solamente acerca del pecado, sino también tengo temores, preocupaciones, amarguras, hay algo que tengo que perdonar todavía. Con estas cosas o heridas, y con estas cosas venía ante el Señor y clamar hasta que Él nos libera de eso. Sabemos que no siempre encontramos el botón para así rápidamente apagar el temor, ¿verdad? Entonces lo mejor que podemos hacer si tenemos temor es decir el temor al Señor: Señor, tengo miedo, tengo angustia, yo tengo yo sé que no debería, pero ¿qué hago? Señor, te entrego a ti nomás y te digo lo que está en mi corazón para que tú me liberes. ¿Sí? Él te va, Él te puede sacar. ¿Tú sabes cuando Job, cuando le pasaban todas las cosas, primero reaccionaba súper bien, y cuando su señora le dice, maldice a Dios, no, dice, pero después, además su salud, ahí ya no podía el hombre, lo único que podía, aferrarse en el Señor y lamentar y decir toda su situación ante el Señor. A veces es muy difícil la cosa, ¿sí? Pero ahí afiérate ante el Señor y derrama tu corazón ante el Señor. No habla a todo el mundo: me siento decepcionado del Señor, me siento decepcionado del Señor. Dile al Señor: me siento decepcionado de ti. Y a nadie más. Solamente una persona de confianza para que ore contigo, te ministre. Lo que hacemos muchas veces, todo el mundo damos un testimonio de antife tremendo. Y fortalecemos en nosotros bloqueos de fe. Nos ponemos peso adicional. Dios dice que debemos liberarnos de todo peso. Amén. Amén. Para que podamos correr la carrera. Y ahí dice la palabra con perseverancia. ¿Saben? Lo que más necesitamos, hermanos, en la fe es perseverancia. Pero la fe no es una pregunta de tamaño o de cantidad, sino una pregunta de duración en el tiempo. Porque nosotros no tenemos una carrera ahí de 100 metros. Tenemos una carrera, ya lo dije el miércoles, de 10 kilómetros. ¿Sí? Ahí no te sirve si dices, ok, ahora es todo, ahora creo, y ¡pum!, corres con toda fuerza. Después de poco tiempo
te ves así. ¿Verdad? Algunas veces tenemos la tendencia que ahora sí, y toman todo el esfuerzo y todo el empeño y ¡bum! Ahí salimos adelante. Todo el mundo dice, wow. De repente tú ves las mismas personas en el piso. ¿Verdad? Porque en la carrera a manos de repente vienen subidas, de repente vienen obstáculos, de repente se pone difícil, y lo importante no es la velocidad con la que empiezas, lo importante es que corras hasta la meta. Y para eso se necesita perseverancia. Es decir, una fe que dura. Pedro es un buen ejemplo de alguien que de repente tiene una super fe que flaquea rápidamente. Cuando sale del bote, sí, dice, bueno, ve al Señor, si eres tú, entonces dime que salga. Jesús dice, ven. Y Pedro sale del bote, camina sobre el agua hacia Jesús. ¡Qué milagro! De repente se ponen las olas, el viento, todas esas cosas se ponen a su vista. ¿Qué estoy diciendo? Pero es imposible. Esto no puede funcionar. Con como adelanta una experiencia más tarde, ¿ves? Messi, todos te dejan. Yo estoy dispuesto de dejar mi vida por ti. Y era verdad. Cuando él, en entusiasmo, sacó la espada y ¡pum! Corta a este siervo Marcos, corta la oreja, arriesgó su vida así. Después siga a Jesús. No es como la mayoría de los otros discípulos se quedan, no se arranca, sigue a Jesús. Ahí está, arriesga su vida el hombre. Realmente quiere poner en práctica su palabra. Pero de repente le pregunta, ¿tú no también eres uno de ellos? Pues yo no te ocurre, juro que no. Entonces, se empezó muy fuerte en su fe, ¿sí? De repente flaqueado. Pero el Señor quiere perseverancia. Una gran fe es una fe que dura mucho tiempo. Y nos falta a veces perseverancia. ¿Cuántas bendiciones nos perdemos a veces por falta de perseverancia? Alguna vez en el cielo vamos a escuchar todas las cosas que podríamos haber alcanzado y no las alcanzamos porque nuestra fe no perseveraba. De repente hasta matrimonios cristianos fracasan y a veces una de las cosas es su fe no perseveraba. De repente ya no podía más, de repente ya no aguantamos más. Perseverancia es que justamente la capacidad de aguantar porque tú cuentas con Dios. ¿Qué dice la palabra en Isaías 40? Pero los que esperan en el Señor recibirán alas como águilas, levantarán sus alas como águilas. Los que esperan en el Señor. La fe es la capacidad también de esperar en el Señor. Y si es necesario, contra muchas circunstancias, contra muchos sentimientos, contra muchas cosas que nos bombardean y a largo tiempo. Amén. Por eso necesario esta nube de testigos que cuando nuestra fe quiere flaquear, nos infunden, refuerzan. Y podemos ver en ellos que también
tenían problemas. También eran débiles como personas. Pero Dios previó su fin. Hermano, necesitamos una generación con una fe de perseverancia. Y yo quiero aprender más también. Yo animo a ustedes. Si vienen problemas, el Señor es más fuerte que los problemas. Amén. Y el Señor es más grande que las circunstancias. Y si no responde al instante, si tiene que andar a veces por mucho tiempo y no ves, no sientes. Porque te pasa, ¿verdad? Hay tiempos que Dios nos hace sentir su presencia y todo es fácil, ¿sí? Y nos hace sentir su espíritu y todo nos entusiasma y todo es fácil. ¿Hay estos momentos? Y de repente es invisible y no lo sientes. Todas las circunstancias hablan en contra, pero tú tienes sus promesas. Tú tienes sus promesas. Y lo que esperan en el Señor, levantarán sus alas como águilas. Amén. Por eso hay que correr así que alcanzamos la meta. No sale con demasiado entusiasmo así, no. Sino piensa, esté preparado a las dificultades. Sobre todo en etapas más fáciles, cuando la carrera es bajada, ¿sí? Y todo es fácil. Cuando recibes nuevas fuerzas del Señor, cuando recibes nuevas energías y poder del Espíritu Santo y nuevo gozo así, sobre todo ahí, no lo descansas demasiado rápido. Esté preparado a las dificultades, a los sufrimientos que tendrás, igual que pasar, que no te sorprenda. Tienes que saber, en estos momentos, vienen tiempos difíciles también y en esos tiempos difíciles necesito el poder de Dios. Amén. Amén. Y saben, la cosa es fácil durante ponemos nuestros ojos en Jesús, que es así el autor como el consumador de nuestra fe. ¿Qué lindo es? Nuestra fe no hemos producido nosotros. Nuestra fe no es un estímulo psicológico de nuestra alma. Nuestra fe no es lo mismo como pensamiento positivo. Pensamiento positivo cualquiera puede aprender, ¿verdad? Y escriben libros y técnicas que más o menos funcionan. Pero la verdadera fe necesita una revelación de parte de Dios. Y el autor de nuestra fe es Cristo. ¿Por qué creemos? Tú tenías un encuentro con Cristo, ¿verdad? ¿Quiénes tenían un encuentro con Cristo? Pues creemos. Y Jesús no solamente es el autor de nuestra fe, también el consumador, porque sabe a través de su Espíritu, Él está en nosotros, el mismo Jesús. Y cuando parece que ya no podemos creer, de repente sí podemos. Yo a veces hice la experiencia que como casi quería dejar de creer, no podías. Era imposible. Porque hay algo mayor que mi alma, que mi alma es muy cambiante, ¿sí? Mi alma de repente es, ahí voy arriba y de repente voy abajo. ¿Ya? Nuestra alma tiene siempre una tendencia bipolar. ¿No es cierto? Sí.
Pero hay una realidad mayor que es el Espíritu Santo en ti. Y ahí hay algo que da estabilidad y que da una capacidad de fe que no es natural. Por eso podemos siempre decidir de nuevo a creer a Dios. No es decidir solamente de un pensamiento positivo, sino es que contamos con el Dios vivo. Amén. Con el Dios vivo. Nosotros no creemos en la fe, nosotros creemos en Dios. Amén. Amén. Eso es la diferencia. Los del pensamiento positivo creen en la fe, pero nosotros creemos en Dios. Un Dios vivo, real. Y cuando tú ya no puedes, te levanta. No te suelta. Cuando ya pareces perdido, incluso yo he visto personas que querían darle la espalda y Dios los sacó. Dios es fiel, incluso cuando nosotros somos infieles. Amén. Y Jesús cada rato fortalece tu fe en una relación viva con Él. Entonces por eso dice puesto los ojos en Jesús, porque es imposible tener puestos los ojos en Jesús, es decir, es imposible meditar sobre Jesús, es imposible pensar en Él, como Él murió en la cruz por nosotros, por amor de nosotros, como Él derramó su sangre para sacarnos del pecado, y como Él resucitó y es vivo, ha vencido la muerte, ha vencido al diablo, ha vencido todas las cosas. Él es el que va a venir otra vez, va a juzgar a los vivos y a los muertos, y todo este mundo actual en la forma como es deja de existir, y va a haber una nueva tierra, va a haber un nuevo cielo, y solamente justicia, toda la maldad será eliminada completamente, y solamente gloria y gloria y gloria y más gloria, y lo vamos a ver en su trono, vamos a inclinarnos ante Él, lo vamos a adorar junto con los ángeles, con todos los santos, lo vamos a adorar y vamos a confesar, sí es Señor. Es imposible pensar en Él sin que se levante la fe. Amén. Gloria a Dios. Tenemos una gran nube de testigos que nos imparten su fe. Y tenemos Jesús entre nuestros ojos. Así que anda tu carrera con la seguridad que nunca, nunca, nunca el diablo te va a ganar. Amén. 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 Amén.